tutoriales. En esta ocasión les vamos a hablar acerca del potasio. Es un mineral esencial para el funcionamiento del organismo. El 98% es intracelular y el 2% es extracelular. Su concentración plasmática normal es de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro de sangre. Regulación homeostática. Nos vamos a acordar con indica. Ingesta. Absorción del 90% se da en el intestino delgado. El requerimiento diario es de 40 a 50 miliequivalentes, o 1600 a 2000 miligramos. Distribución transcelular. Está regulada principalmente por la bomba sodio-potasio. Cantidad excretada. El 80% se da por la orina, el 15% por las heces y el 5% por el sudor. Principales factores que influyen en la homeostasis del potasio. Entrada a la célula. Nos vamos a acordar con alcilago, alcalosis metabólica, insulina, aldosterona, agonistas beta 2. Salida de la célula. Nos vamos a acordar con ágale, hiperosmolaridad extracelular, agonistas alfa, acidosis metabólica, lisis celular y ejercicio extenuante. Eliminación renal. Nos vamos a acordar con Aldo finge concentración cuando piensa, aldosterona, flujo tubular distal y aporte distal de sodio, ingesta de potasio en la dieta, concentración de potasio plasmático, carga distal de aniones no reabsorbibles y pH sistémico. Cumple con dos funciones principales. Primero, regulación de una variedad de funciones celulares, como son síntesis de proteínas y de glucógeno, regulación del volumen celular y del pH intracelular, actividad de numerosas enzimas. Segundo, la relación de la concentración de potasio en el interior de la célula y del líquido extracelular es el principal determinante del potencial de membrana en reposo, y este a su vez de establecer y de generar el potencial de acción, fundamentalmente para la transmisión neuronal y la contracción muscular. Hiperpotasemia. Esta se da por un aumento de las concentraciones de potasio a nivel de la sangre que deben ser mayor a 5,5 milimoles sobre litro. La podemos clasificar en lo que es hiperpotasemia leve, moderada y grave. La leve va de 5,5 a 6,5, la moderada de 6,5 a 7,5 y la grave va mayor a 7,5 milimoles sobre litro. ¿Y cuáles son las causas para producir lo que es la hiperpotasemia? Pues tenemos 4. La primera es que puede ser de forma iatrogénica, ya que se debe por una ingesta de medicamentos que van a inhibir la excreción de potasio a nivel de la orina. Esto puede ser por ingesta de IECA, ARA2, los bloqueadores de la aldosterona o los inhibidores de la renina. También la segunda causa puede deberse secundaria a enfermedades como la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia aguda, la enfermedad de Addison, ya que va a ver que el riñón no va a poder excretar completamente el exceso de potasio por la orina. Una de las causas, y tercera, es por el bloqueo del potasio al interior de la célula, es decir, no hay un buen transporte hacia su interior, ya que se bloquea los receptores adrenérgicos beta 2, también lo que es por una neuropatía vegetativa o por un déficit de aldosterona. Y la cuarta y última, esta va a estar descrita por la salida de potasio de la célula al espacio extracelular, debido a un proceso o una alteración metabólica como es la acidosis respiratoria o la acidosis metabólica. Signos y síntomas de la hiperpotasemia. Como sabemos, el funcionamiento del músculo, incluido el corazón, depende de los valores de potasio que existe en nuestro organismo. Es así que muchas veces puede ser asintomática o presentar algunos de los siguientes síntomas que voy a explicar a continuación. Tenemos que si es de leve o moderada, va a desarrollar lo que es diarrea, cólicos intestinales, náuseas y vómitos. También lo que es la fatiga y la debilidad muscular. En muchos casos, cuando es muy grave la hiperpotasemia, puede desarrollar lo que es la parálisis respiratoria. También tenemos lo que es la presencia de parestesias. Esto es un trastorno de la sensibilidad que se da como una manifestación de hormigueo a nivel de las manos, los brazos, los dedos, las piernas y los pies. También sabemos que se da alteraciones cardíacas, como es el potasio ayuda a controlar lo que es la frecuencia cardíaca, por lo que puede desarrollar al haber una hiperpotasemia, lo que son palpitaciones o arritmias, que en muchos casos, cuando esta puede ser grave, lleva a lo que es un paro cardíaco. Ahora, hablando de hipopotasemia, decimos que se define como la disminución del potasio plasmático por debajo de 3.5 miliequivalentes por litro. Puede ser el reflejo de una pérdida absoluta del potasio o de la redistribución de esta hacia el interior de las células. Dentro de las conmociones que produce la hipopotasemia es por falta del aporte como anorexia nerviosa, perfusión de líquidos sin potasio a pacientes en ayunas o alcoholismo. Cuando la hipopotasemia no se encuentra producida por una disminución de la ingesta, se divide en dos grandes grupos, que es cuando la hipopotasemia se da sin depresión del potasio y con depresión del potasio.
Hablando de la hipopotasemia sin depresión del potasio, es la entrada de potasio a la célula aumentada en altas dosis de insulina, elevación drástica de los catecolaminas, o también puede ser estrés máximo, acción de fármacos, parálisis periódica, hipocalcemia, alcalosis, hipotermia, intoxicación, incluso puede ser parálisis. También estados de anabolismo como tratamientos que incluyan la vitamina B12 o el ácido fólico de la anemia megaloblástica. También es con tratamiento con factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos. Y también pueden ser por leucocitosis grave, secundaria a leucemia mieloide aguda. Ahora vamos a hablar sobre la hipopotasemia con depresión de potasio. Esta es una pérdida extrarrenal del potasio, indigestiva, como puede ser una diarrea, abuso de laxantes, fístulas gastrointestinales, bajas o vómitos. O cutúneas como es la sudoración excesiva y quemaduras graves. Como pérdidas renales tenemos acidosis metabólica, que es por una acidosis tubular renal tipo 1 y 2, y citoacidosis diabética. Con alcalosis metabólica, en cambio, tenemos el aumento de mineralcorticoides. Con equilibrio ácido-base variable es poliuria tubular aguda y post-obstructiva, hipomagnesemia y leucemia melanomanicita. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, es decir, sus signos y síntomas, no existen por encima de los 3 miliequivalentes por litro, aunque hay situaciones en donde son sensibles a la hipotasemia, como la toma de digitálicos, de patología cardíaca, neuromuscular previa, hipocalcemia, hipopagnesemia, y la disminución rápida puede ser la concentración plasmática de potasio. Entre sus manifestaciones tenemos las neuromusculares, que son debilidad, astenia, también es parálisis con hiporreflexia e incluso parada respiratoria por afectación de los músculos respiratorios, puesto que nuestro tórax se contrae. También tenemos atrofia muscular por hipopotasemia grave, crónica. Como alteraciones cardíacas tenemos alteraciones en el electrocardiograma y todo esto se predispone por latidos ectópicos auriculoventriculares y se potencia la toxicidad produciendo arritmias mortales. En cuanto a sus alteraciones renales tenemos por alteración de la función tubular. También síntomas psicóticos, que esto favorece a la entrada en encefalopatía hepática. Polidipsia secundaria o produciendo una disminución de la capacidad de concentrar la orina con poliuria. En cuanto a las metabólicas, tenemos una alcalosis metabólica, intolerancia a los hidratos de carbono. Y como daños a nivel metabólico, la deficiencia en potasio va a provocar un retraso en el crecimiento. A nivel renal, la hipopotasemia ha sido implicada en la producción de lesiones en el riñón, con dilatación tubular, aumento de la concentración plasmática de urea y atrofia glomerular. En la hipopotasemia, los hallazgos electrocardiográficos que se van a presentar se deben a un retardo en la repolarización. Por ende, tenemos en primer lugar una depresión del segmento ST, un aplanamiento de la onda T, o en ciertos casos esta va a estar invertida, una aparición de la onda U después de la onda T. También en casos severos puede presentarse un aumento de la amplitud de la onda P y el intervalo PR. Este se va a ver prolongado. También existe una prolongación del intervalo QT. Y lo importante aquí también en la hipopotasemia es que existen arritmias muy severas o muy peligrosas que pueden ser producto de una intoxicación por digoxina o isquemia coronaria, o cuando estas son combinadas con fármacos que alternan o coalteran el intervalo QT. En cuanto a la hiperpotasemia, cabe recalcar que el potasio va a actuar directamente proporcional en cuanto al intervalo QT. Es decir, cuando existe una mayor cantidad de potasio, el intervalo QT va a estar más alargado. Ya, entonces tenemos, en cuanto a lo más característico de la hiperpotasemia, va a ser la onda T. Esta va a ser más positiva y por lo general en el electrocardiograma se va a ver como una tienda de acampar o muy pequeña. Además, en la hiperpotasemia el QRS se va a ensanchar. Cuando existe una hiperpotasemia severa, el complejo QRS se hace más ancho y el PR también se puede ensanchar. Pero algo muy característico aquí es que el QRS siempre va a ser positivo. Vamos a hablar acerca del tratamiento de la hiperpotasemia. Para esto, vamos a decir que la hiperpotasemia es un trastorno potencialmente mortal y por ello se debe tratar de forma precoz y eficaz. La presencia de hiperpotasemia junto con alteraciones de electrocardiograma se debe considerar una emergencia, debido a que en cuestión de minutos se puede producir una arritmia fatal, por lo que la primera medida ante la presencia o sospecha de una hiperpotasemia se debe realizar un electrocardiograma. Si hay alteraciones en este electrocardiograma, debe realizarse un tratamiento urgente, cuyo objetivo es antagonizar los efectos cardíacos de la hiperpotasemia. La administración de glucanato cálcico es la primera medida terapéutica. Hay que tener presente que el glucanato no disminuye la concentración de potasio plasmático, por lo que debe acompañarse de otras medidas destinadas a promover la distribución intracelular del potasio.
Entre ellas tenemos el salbutamol nebulizado o intravenoso y la insulina más glucosa intravenosas. Van a ser las intervenciones de primera línea y el bicarbonato debe restringirse a los pacientes con acidosis metabólica concomitante y siempre asociado a otras medidas para aumentar su eficacia. Si la función renal, es decir, los riñones, está normal o no está muy alterada, la administración de diuréticos de ASA constituye la opción más aceptable para eliminar el potasio. En insuficiencia renal grave o si las medidas mencionadas anteriormente fallan, es preciso recurrir a diálisis. Entonces, las resinas de intercambio catiónico van a eliminar el potasio al quelarlo en el tubo digestivo y puede administrarse por vía oral o mediante enemas. Su principal inconveniente es su efectividad limitada y su inicio de acción prolongada, es decir, este va a tener efecto luego de varias horas. Pues por ello que no va a tener utilidad en el manejo de la hiperpotasemia aguda. Entonces, si no hay alteraciones electrocardiográficas en el electrocardiograma, se trata de una hiperpotasemia crónica asintomática, es decir, esta no va a producir síntomas algunos. Además de tratar el proceso responsable, se debe restringir totalmente el potasio en la dieta, los fármacos hipercalmiantes y administrar resinas de intercambio catiónico y diuréticos de ASA. Estos van a ser muy importantes. Tratamiento de la hipopotasemia. Para iniciar el tratamiento nos vamos a acordar de 3 mnemotecnias: Viagra, Mango y ácido. Viagra, de valoración de la gravedad y estimación del déficit de potasio. Mango, de hipomagnesemia, es decir, vamos a analizar las alteraciones de los electrolitos acompañantes. Y ácido, del equilibrio ácido-base. Hay que tener en cuenta también las alteraciones electrocardiográficas. Además de ello, tenemos que tener en cuenta la mnemotecnia 3D, es decir, si el paciente se en tratamiento con digoxina o también tenga la presencia de cetoacidosis diabética o que el paciente tenga la debilidad muscular. Dicho esto, si es que existe la presencia de hipomagnesemia, lo debemos corregir, mientras que si hay la presencia de acidosis metabólica, lo primero que vamos a corregir es la hipopotasemia. Ahora, según los criterios de gravedad, si es que existen, vamos a seguir un tratamiento agudo, es decir, la administración por vía intravenosa del cloruro de potasio. Se va a administrar en una solución no glucosada y si es por vía periférica lo vamos a administrar 20.000 equivalentes sobre 500 mililitros o 10.000 equivalentes por hora. Y si es por vía central, 30.000 equivalentes sobre 500 mililitros en suero o 40.000 equivalentes por hora. Esto, monitorizar frecuentemente tanto el potasio en sangre como el potasio en orina. Esto para ajustar la reposición. Ahora, por el contrario, si el paciente no presenta criterios de gravedad y lo tolera, vamos a administrar potasio por vía oral, es decir, por la dieta y por los preparados. Tener en cuenta que si el paciente presenta intolerancia digestiva o haya la sospecha de un hilio paralítico, lo que vamos a seguir es el tratamiento agudo que ya mencionamos. También tener en cuenta que si el paciente presenta pérdida renal, tubulopatía o precisa diuréticos, lo que vamos a administrar son los diuréticos ahorradores de potasio. Entre ellos tenemos a los bloqueadores de canales de calcio como la milorida y el triamtereno, o de la aldosterona, la espironolactona y la eplerenona. ¿Cómo manejar la hipocalemia? Esta se debe identificar la causa para una reposición efectiva y se debe clasificar en leve, moderada y severa, de 5%, de 10% y de 15% respectivamente. Para una correcta reposición de potasio se debe conocer primero el potasio corporal total, que va de 50 a 75 mil equivalentes por litro, y que la ampolla viene de 20 mil equivalentes por litro por 10 mililitros. Y las preguntas que debemos hacernos son: ¿cuánto le voy a poner y cómo le voy a poner? ¿Cuánto le voy a poner? Debemos sumar la necesidad basal del potasio más el déficit de potasio. Entonces la necesidad basal del potasio va a equivaler a 1.000 equivalente por kilogramo y el déficit de potasio a 50.000 equivalentes por kilogramo por el porcentaje, es decir, si es leve, moderada o severa. ¿Cómo le voy a poner? Aquí debemos elegir una vía, si es una vía periférica o una vía central, y con esto tenemos las reglas de oro. Entonces, para una vía periférica podemos enviar hasta 40.000 equivalentes por litro, y en una vía central de 50 a 60.000 equivalentes por litro, a una velocidad en la periférica de 4.000 equivalentes por hora y a una velocidad en la central de hasta 20.000 equivalentes por hora. Procuren recordar los valores que ya les doy. Ahora un ejemplo. Entonces tenemos que la hipocalemia se clasifica en leve, moderada y severa, y tenemos que son 5, 10 y 15%, no lo olviden. Y tenemos que la vía central y vía periférica son de 40 y 4, la vía periférica 1000 equivalentes por litro y por hora respectivamente, y la vía central de 50 a 60 mil equivalentes por litro y de 40 mil equivalentes por hora. Ya, ahora un ejemplo. Paciente de 67 años acude a consulta por presentar diarrea de alto gasto de hace 7 días de evolución, además de debilidad de miembros inferiores. Un cuadro de electrolitos donde vemos un potasio de 2.7, es decir, una hipocalemia moderada. Bien, ahora lo primero que debemos hacer es calcular el potasio corporal total, es decir, 50.000 equivalentes por los kilogramos de peso, es decir, 50 por 70, en este caso, que da 3.500. Segundo, debemos calcular el déficit de potasio, es decir, los 3.500, como es una hipocalemia moderada, es decir, del 10%, entonces tenemos 3.500
por el 10% que nos da 350. Y por último, calcular las necesidades basales de potasio. Entonces tenemos que 70 por 1 mil equivalente por litro es igual a 70. En suma tenemos 350 más 70 mil equivalentes por litro, lo que nos da 420 mil equivalentes que deben ser repuestos en 24 horas. 200 para 24 nos da a 17.5 mil equivalentes por hora. Recuerden, este cálculo fue cuánto le voy a poner. Ahora, ¿cómo le voy a poner? ¿Cómo preparar la mezcla? Y para una hipocalemia moderada con sintomatología, lo recomendable es una vía endovenosa, es decir, debemos elegir una central o una vena periférica. Para preparar la mezcla se deben recordar las reglas de oro, es decir, concentración y velocidad. La vía periférica con una concentración de 40.000 equivalentes litro y una velocidad de 4.000 equivalentes por hora. La vía central de una concentración de 50 a 60.000 equivalentes por litro y una velocidad de 40.000 equivalentes por hora. En este caso en particular, debemos escoger la vía central. Para preparar la mezcla, se debe contar con una bolsa de solución salina de 1 litro al 0.9% y catrol o cloruro de potasio. Es hacer una relación, una regla de 3, es decir, 20.000 equivalentes es igual a 10 mililitros. 60.000 equivalentes, ¿a cuánto equivale? En este caso equivalen a 30 ml. Esto debemos ajustar 1 litro con la solución salina. Sumar 30 ml más 970 mililitros de solución salina al 0.9%. Y debemos hacer otra relación. De 60.000 equivalentes equivalen a 1 litro, 17.5, ¿a cuánto equivaldrá? En este caso equivale a 291 mililitros. Honestamente, para dar el tratamiento o manejo debemos tener 3 ampollas de catrol o cloruro de potasio más 970 ml de solución salina en 0.9% y esto mandar a 290 mililitros por hora durante las 24 horas y por vía venosa central.